Capítulo es muy importante porque nos cuenta la angustia que tuvo el profeta Daniel al darse cuenta de la situación en la que se encontraría su pueblo años más adelante. Este capítulo nos ayudará a entender la manera en que Daniel observa la condición que se encontrará el pueblo de Israel en la tierra. Como le he explicado antes, la vida espiritual de Israel estaba en una condición deplorable. Y a raíz de esa relación con Dios deplorable, entonces Dios le da castigo a este pueblo. Las 70 semanas nos ha hablado de algunas cosas que acontecerían en la tierra y que muchas de esas cosas que están en las 70 semanas tendrían cumplimiento en la llegada de Cristo Jesús. Este capítulo nos hablará más del sentimiento del profeta Daniel al ver a su pueblo en una condición terrible bajo algunos gobiernos en los años del imperio de Grecia. Todo esto que vamos a ver ahora será bajo el imperio de Grecia. Entonces, capítulo 10 y capítulo 11. El capítulo 8 está muy relacionado con este capítulo porque nos habla de la caída de Persia y que sube Grecia a tomar posesión de acuerdo a la estatua del rey Nabucodonosor. Así que voy a pedirle que esté atento porque vamos a estar un poco mezclando lo que se ha dicho en el capítulo 8 con lo que también acontecerá en el capítulo 10 y el capítulo 11. Así que vamos entonces a comenzar nuestra lección el día de hoy. Espero que sea de ayuda para usted que quiere aprender un poco más sobre este hermoso libro. Y vamos a ir a la lectura porque la lectura es la que nos ayuda a ubicarnos dónde nos encontraremos y lo que estaremos viendo. Y nos cuenta la Biblia de esta manera. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Le pongo el conflicto grande en rojo porque voy a hablarle más en el capítulo 11 de qué conflicto es que Daniel está recibiendo revelación. Entonces Daniel todavía está, dice, en el primer año de Ciro de Persia. En la lección anterior procuré al menos darle un poco de luz con respecto a los reyes de Media y de Persia, que no es muy fácil de explicarlo, pero procuré hacer lo mejor que podía tratando de ayudarle. Daniel alcanza a ver en el conflicto que se encuentra la nación de Israel. Recuérdese que todo lo que Daniel recibe tiene que ver con Israel, tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual. Eso es importante porque del libro de Daniel nos va a hablar sobre eso. Entonces tengamos mucho cuidado con algunas explicaciones que pasan los acontecimientos de Daniel hasta tiempos futuros, nuestro tiempo y aún más adelante. Eso no es así y es muy importante que entendamos por qué Daniel está afligido en el capítulo 10 y qué es lo que él está viendo. Pero él comprendió la palabra y entendió la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Si usted vio la imagen cuando entramos, Daniel está a la orilla de un río. Se nos cuenta que es un río que estaba cerca de la capital en Susa. Y Daniel nos está contando dónde se encuentra él y lo que está alcanzando a ver. Tenga en mente esta palabra, el conflicto grande, porque esto es lo que a Daniel le angustia, el observar la condición en la que su pueblo se encontrará. Todo esto tiene que ver con lo que Daniel está alcanzando a ver ya bajo el gobierno de el imperio de Grecia. Ya incluso en lo que está viendo Daniel ya cayó aquel cuerno grande que el cual era Alejandro Magno
y se encuentra cuando aquellos 4 cuernos que surgieron están gobernando los territorios que le había mencionado en el capítulo 8. Los Ptolomeos, los Eleusios, Casandro y Lisimaco. Entonces quiero que tenga en mente, porque Daniel está viendo lo que está aconteciendo en ese tiempo. En el capítulo 11 es donde vamos a ver lo que le estoy mencionando ahora, pero quiero que lo tenga en mente y esté conectado con eso, porque es lo que nos ayudará a entender y tratar de discernir un poco sobre lo que Daniel está viendo de este conflicto. Nos cuenta también Daniel, porque esto es importante, dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, y de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Daniel nos cuenta que cuando él recibe esa visión no está solo, está acompañado, pero que aquellos hombres que estaban ahí se atemorizaron me imagino yo que tuvieron que haber visto lo que Daniel estaba recibiendo, o al menos escuchado, para que ellos tuvieran gran temor y se alejaran. ¿Quién es este varón vestido de oro de Ufaz? Y esto tiene que ser alguien muy importante. Y la Biblia, siempre que se refiere a un personaje así, o está hablando de Cristo Jesús o del Padre. Entonces son acontecimientos que se dan y cosas que se ven en el libro de Daniel, pero que representan a alguien muy importante. Ese alguien muy importante nos cuenta de que vino para hablar con Daniel, y al hablar con Daniel en esa visión, pues entonces le es enviado también alguien para que le explique estas cosas al profeta. Así que podemos entonces nosotros caminar sobre esto y saber que Dios le está manifestando a Daniel lo que ha de acontecerle a la nación de Israel bajo el imperio de Grecia. En esto mismo es importante, porque Daniel va a explicarnos lo que está pasando. Quedé pues yo solo y vi la gran visión, y no quedó fuerza en mí, y desfallecía mi cuerpo, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro y un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis pies y rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie. Si se recuerda usted en la reseña que le di de estos 2 grandes libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis lo escribe aquel discípulo amado de Jesús. Entonces Daniel recibe el mismo calificativo, dice: Daniel, varón muy amado. Este muy amado lo encontramos en el capítulo 9 también. Entonces no es casualidad de que Dios esté revelándole algo similar a ambos, para que puedan hablarle uno a la nación de Israel y hablar sobre el reino, y hablar sobre anunciar el reino, anunciar a Cristo, anunciar también la destrucción de Jerusalén. Entonces Daniel está recibiendo revelación sobre eso. Entonces nos ayuda a entender, dice que Daniel es muy amado. Está atento, y las palabras que te hablaré, y ponte en pie. Entonces le piden a Daniel que esté atento a lo que le van a decir. Aquí mismo en la lectura, porque este capítulo vamos a leerlo nada más, porque tiene que ver con la reacción que Daniel tiene al enterarse de la condición en la que se encontrará su pueblo más adelante. Porque ahora he sido enviado a ti. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Si observamos, una de las cosas que le están explicando a Daniel,
Según el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 22, Daniel ha hecho una oración de arrepentimiento que también está entre las lecciones que hemos dado del libro de Daniel, la oración de arrepentimiento. Daniel dispuso su corazón y dice que estuvo buscando cuánto tiempo sería lo que ellos iban a estar en Babilonia, y ahí mismo hace una oración de arrepentimiento donde confiesa el pecado. Entonces dice que cuando él dispuso su corazón, entonces Dios envió para que le explicaran todas estas cosas también. Y dice que para eso él había venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que le sucederá a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. No se desconecte, por favor, porque en muchas explicaciones que dan muchos hombres por ahí, lo primero que hacen es desconectar a Daniel de su pueblo, y lo mencionan pocas veces. Pero en el libro de Daniel, toda la relación es entre Daniel y su pueblo. Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros llevemos esa misma línea que le están revelando a Daniel, es menos probable que demos una interpretación equivocada sobre esto. Lo que me llama la atención de lo que le está contando, dice que Daniel estaba temblando porque no era fácil para él digerir la información que le están dando. Eso es como que le están revelando una película de todo lo que va a acontecer en el futuro a la nación de Israel, y Daniel está asustado por eso. Pero el que viene le cuenta a Daniel, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, 3 semanas. Se recuerda que al principio dice que Daniel por 3 semanas no comió manjar ni bebió vino. Daniel había dispuesto su cuerpo para tratar de entender la visión que se le estaba revelando. Entonces le está contando que esas 3 semanas que Daniel no estuvo comiendo ni bebiendo vino, entonces el que venía a darle esa revelación a Daniel había estado en guerra contra el príncipe de Persia, porque el príncipe de Persia dice que se le oponía. Algunos atribuyen que este príncipe de Persia es Satanás, o algún demonio de Satanás, algún ángel de Satanás. No tenemos con certeza las cosas que estaban aconteciendo, y no lo explica de otra manera. Lo que sí puedo decirle con exactitud es que para mí este príncipe de Persia era el rey que estaba. Entonces necesita caer el reino de Persia para que pueda surgir Grecia. Entonces estaban en ese conflicto. Recuérdese que Dios es el que ponía los reyes de la estatua de Nabucodonosor y los quitaba. Así como puso a Nabucodonosor, a Belsasar también los quitó. Y también nos habla de los reyes de Media y de Persia. De igual manera, Dios es que los iba quitando. Y esto es muy importante porque pues en ese conflicto que se encuentran, entonces tienen que caer ellos para que suba Grecia. Y esto es lo que necesitamos entender con respecto a lo que Daniel está recibiendo. Y le cuenta y dice que 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que le ha de suceder a tu pueblo en los postreros días. ¿A qué viene? El mensaje que trae es lo que le va a acontecer a Israel en el tiempo futuro. Entonces, Daniel está recibiendo revelación hacia 250, 300 años hacia adelante de esta revelación. Entonces, son bastantes años en el que Daniel está viendo lo que le acontecerá al pueblo de Israel. Y dice, para eso he venido. Le cuenta también que aquel pueblo, ¿se acuerdan en el primer versículo que vimos que dice que vino a revelarle del conflicto grande que habría? Ese conflicto grande lo veremos en el capítulo 11, pero no quiero que desconecte que esto que está aquí es lo que tiene que ver en el libro de Daniel. Todo lo que le está revelando concierne al pueblo de Israel. Y esto
nos ayudará entonces a ubicar todo lo que nos está contando en esa hermosa historia que nos cuenta también otros libros, para que tengamos en cuenta lo que Daniel está recibiendo. Daniel está recibiendo una información muy, pero muy importante. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Imagínese cómo había quedado en shock el profeta Daniel. Había quedado impactado por lo que le estaban revelando, por lo que él estaba recibiendo. Daniel está asustado por lo que ve que le acontecerá a su pueblo. El Señor Jesús, antes de entrar a Jerusalén, dice que lloró por Jerusalén. Y el Señor sabía lo que le venía. Dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos? Si tan solo reconocieses el día de tu visitación y supieses lo que viene para ti. El Señor estaba seguro que Jerusalén no entendía quién era el que estaba ahí. Pero Jesús sí sabía lo que venía para Jerusalén. Entonces quiero hacerle esta comparación, porque Jesús ve que Jerusalén será destruida poco tiempo después que él haya ascendido a los cielos. Daniel está viendo que su pueblo va a sufrir mucho a causa de los reinos que estarían alrededor de Israel. Entonces Daniel se angustia mucho por eso y dice que Daniel hasta quedó enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Imagínense lo que Daniel está sintiendo. Dice que Daniel le cuenta, dice al aquel con apariencia de hijo de hombre, dice: con lo que yo he estado viendo me han sobrevenido dolores. Daniel sufre por su pueblo. Y eso es lo que Daniel está sintiendo en ese momento. Porque la revelación, de acuerdo al texto que hemos leído anteriormente, dice: esto es lo que le acontecerá a tu pueblo en el porvenir. Entonces, eso que está viendo Daniel es lo que lo ha dejado no solo enmudecido, sino que dice que con un gran dolor a él y sin fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Daniel estaba contándonos lo que le hizo aquel con apariencia de hijo de hombre. Nada más lo tocó y lo fortaleció, porque lo que Daniel va a recibir también es importante que esté fortalecido para eso. Observe lo que al final del capítulo 10 nos dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ahora sabes por qué he venido a ti. Ahora tengo que volver para seguir peleando contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Al término del capítulo 10, nos está contando entonces que aquel que lo había fortalecido le vuelve a repetir y le dijo: muy amado, no temas. Esta expresión de muy amado solo aparece en el libro de Daniel refiriéndose a Daniel. Daniel es un hombre especial, que Dios le está revelando el porvenir de aquella nación hebrea. Y dice que lo fortaleció, y entonces Daniel le dice: ahora hable mi Señor, porque usted me ha fortalecido para escucharlo. Entonces le está contando lo que viene inmediatamente. Y me dijo: ahora sabes por qué he venido a ti. Entonces le está aseverando a Daniel, dice: usted ya sabe, usted ya conoce por qué yo estoy aquí. Vine para hacerle saber lo que le ha de acontecer a su pueblo. Ahora tengo que volver para seguir peleando contra el príncipe ¿de dónde? De Persia. Por esto es que
me cuesta como llevarlo a un ámbito simbólico de que el príncipe de Persia representa a Satanás, porque lo que nos está contando es ya la caída del imperio de Media y de Persia. Ya está en esa transición que necesita caer Persia y Media para que entonces Grecia tome posición de acuerdo a la estatua del rey Nabucodonosor. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces le está contando a Daniel cómo va a ser esa transición. Si va a la lección del capítulo 8, usted va a encontrar que en esa lección nos cuenta, de acuerdo a lo que Daniel está recibiendo en visión, de aquel macho cabrío que viene del poniente y le quiebra los 2 cuernos al carnero. Y que aquel macho cabrío representa al rey de Grecia o al imperio de Grecia, y el cuerno que trae entre sus ojos representa al primer rey. Si no la ha visto, le recomiendo que vaya a verla porque tiene mucha relación con esto y con el capítulo 11. Entonces, allá nos cuenta cómo es que Grecia vence a Persia. Aquí nos está contando nada más cómo se está dando esa situación. Y una de las cosas que me llama la atención en esto dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto nos da la oportunidad de saber que le está contando a Daniel la transición entre esos 2 reinos, porque en el capítulo 11 le va a explicar en la visión cómo también los reyes del imperio de Grecia le hará daño al pueblo de Israel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. El libro de Apocalipsis nos habla de Miguel batallando a favor del pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo a lo que Daniel nos cuenta, Miguel era el príncipe que siempre estaba a favor o batallando a favor de Israel. En los capítulos anteriores también nos ha hecho mención sobre Miguel ayudando al pueblo de Israel. Entonces puedo deducir que Miguel era el príncipe que estaba a cargo de levantar y siempre motivar a esta nación que Dios había elegido por medio de Abraham. Y para que nosotros también sepamos que Dios es el que está trabajando con este pueblo, porque es el pueblo por el cual llegará el Mesías. Al final este pueblo es importante porque Dios es el que lo ha desarrollado y lo ha tomado por su nación, y por ahí vendrá nuestro Salvador. Ese Salvador anunciado por el profeta Daniel en las 70 semanas, que cuando él llegara, entonces sería que purificaría todas las cosas para entregarnos de ahí en adelante a todos los gentiles también, junto con los judíos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento sobre estas cosas para seguir estudiando este hermoso libro.